Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro vídeo de Puerta Oculta. Y actualmente sería un poco imposible de explicaros lo del experimento Filadelfia, porque es un poco complicado el hecho de que no muchas personas conocen sobre el funcionamiento de los campos magnéticos. No hace falta ser muy listo, simplemente son las bases. Solamente las bases hay mucha gente que no sabe. Además, hay que aplicar ciertos conocimientos aeronáuticos para ya comprender toda la fase. Pero intentaré explicarlo lo más ameno posible. Posiblemente pondré algunas imágenes para intentar explicaros cómo va el funcionamiento visualmente. Porque exactamente el problema es que no existe en el mundo la forma de explicarlo de esta manera. Habría que trabajar más sobre dibujos y todo esto, prototipos, diseños que por ahora, humildemente, no sé. Sin embargo, intentaré explicaros el funcionamiento del experimento Filadelfia, porque es muy importante que lo sepáis. El hecho es que, a ver, el hecho es que tendréis que, perdón, tendréis que saber que el experimento Filadelfia fue un proyecto de Nikola Tesla. Nikola Tesla, Albert Einstein y otros científicos. Pero claro, su idea sobre este experimento no fue, según mi opinión, no fue nada del otro mundo de viajar en el tiempo y esto. Su opinión era que en plena Segunda Guerra Mundial el problema no era ser invisible, tanto al radar o visualmente. El problema residía en que las minas, da igual que fueras invisible, se pegaría al barco y hundiría el barco. Y en ese momento América era la que proporcionaba la mayor parte de los recursos, municiones, alimentos, medicina, que necesitaban tanto en Inglaterra como en Europa. Y desde ese punto tenemos que contemplar cuál es el principio, el magnetismo. Cómo evitar que se peguen las minas al barco. Si vosotros habéis jugado con un imán, si habéis jugado bien, o tenéis un imán en casa, o dos, mejor dicho, necesitáis dos, necesitaréis lo que es coger y pasar de lo que sería el norte a sur. Hay muchas formas de imán. Están en forma de pastilla de esfera y todo eso. Tenéis que saber dónde está el norte y el sur y después pasarlo por ahí. Claro, os daréis cuenta, os daréis cuenta de que existe una sección en circunferencia que exactamente ni el norte ni el sur llega a tocar el propio imán. Ese punto es un punto neutro. En la ciencia se utilizan los reactores de fusión. Utilizan para que el plasma no toque las paredes. Un plasma hipercaliente como el Sol podría derretir cualquier material. Entonces necesitan ese punto para solucionar el problema. Es el mismo punto al que nosotros llamamos escudo de energía de la Tierra, el cual nos protege. Es el mismo. La sencillez de esto es que si estamos contemplando un hilo, lo que ellos han hecho es que si en medio está la zona neutra, cuando tú aumentas artificialmente el poder de ese imán, que lo llaman electroimán, simplemente porque es un imán artificial, esa zona neutra aumenta. Es por eso que si coges ese hilo o ese, por ejemplo, un alambre, si tienes en casa, y le haces una esfera y tiras para abajo otra vez, haciendo que haga un looping, tendrás
una pequeña porción o sección de un reactor de fusión. Toda la zona del anillo es zona neutra, por lo que protege a las paredes de la... Y entonces tú, con muchos alambres en forma de anillo, de looping, haces lo que es imaginativamente el reactor nuclear de fusión. ¿Por qué esta explicativa sobre esto? Porque recordad, el reactor de fusión está protegiendo las paredes del plasma caliente. Y esto es un punto muy esencial. Bien, si podemos poner que el barco USS Eldridge apareció en dos lugares a la vez e hizo lo que sería un escudo, una especie de neblina en forma de escudo de color verde, lo más práctico es preguntarse cómo se hizo. Pero ahí otra vez estaríamos engañándonos. Lo primero que hay que preguntarse es ¿cómo lanzarías la mina hacia el exterior? Porque tú no puedes utilizar una simple bobina, ¿no? Una bobina, una línea, un hilo, y intentar que se pare la línea. No podría porque exactamente imaginariamente ya se hace un polo norte y un polo sur. En algún punto del caso. Y entonces esa mina enseguida iría por ese punto. Hay que hacer una zona totalmente neutra. Y solamente existe una forma de hacerla neutra. Es imaginar una esfera como una pelota en el cual tienen enganchados muchos electroimanes. Imagínate que tienes un anillo con 16 electroimanes, cada uno junto con el otro, y vas superponiendo, si esta es la parte ecuatorial, vas superponiendo la parte de arriba y la parte de abajo, varias líneas, en lo cual haces la parte proporcional de estas 16, más pequeñas. Lo que hay que puntualizar es que necesitamos ser totalmente neutros. Eso quiere decir que la línea ecuatorial debe ser los polos neutralizados. Eso quiere decir que la línea electromagnética de arriba y la línea electromagnética de abajo debe girar un poco para que la zona neutra impacte sobre la zona positiva y negativa de los imanes que están cerca. Ese es el punto esencial. Ahora bien, ahora que hemos conseguido esa esfera en la cual estamos neutralizando todos los polos, vamos imaginativamente a encenderla. ¿Vale? Bien, según nuestra teoría y práctica también sobre el reactor de fusión, igual como pasaría al plasma, lo que es no solamente los campos magnéticos norte y sur se separarían con éxito, que serían las minas, del barco, sino que también el plasma representa electrón, protón y neutrón. Eso es una pieza clave, porque estás separando del centro del barco hacia el exterior la masa, en primer lugar, y depende de la potencia, la masa más simple. ¿Y cuál es la más simple? Solamente hay una: el aire. Entonces, si tú arrastras aire hacia el exterior, es normal, muy normal, de que exactamente haga solamente una cosa, lo que en aviación se denomina bang sónico, que es un arrastre de aire, como una pared. Pero claro, los aviones pasan en apenas un milisegundo. Van arrastrando hasta que ¡pum! Todo
se cambia. Todo vuelve otra vez a la original. Pero, ¿por qué aquí no? Porque estamos arrastrando el aire hacia el exterior y no estamos dejando que otra vez vuelva. Entonces, esa neblina no es una característica que en 1942-43 se supiera. En esa época no se había superado la velocidad del sonido. Eso pasó en los años 50. Y aún no se sabía mucho sobre la barrera del sonido. Tuvieron que pasar casi una década para saber con detalle. Y eso fue alto secreto. Fue alto secreto. Así que la neblina ya la tenemos conseguida. Es el arrastre de aire, un vacío total del centro del barco. Sí, ya podéis imaginaros que la primera complicación que tuvieron todos los marineros fue el ahogo. El ahogo, aparte de otras muchas cosas que no sabemos. Ahora, bien, si exactamente tenemos esta parte, el color verde, ¿cómo lo metemos? El color verde fue mucho más fácil de comprender que la alcanzar a saber. Me explico. Es un detalle que exactamente incluso en esa época tampoco se sabía. Se había investigado porque el láser más o menos iba por esa época. Pero el detalle es que eso era alto secreto. Así que ya nos estamos figurando lo que pasa. Los marineros, las personas que estaban en los puertos, aunque fueran expertas en niebla, no sabían qué cojones es lo que había pasado. Simplemente sabían cuál era el barco, pero no sabían el porqué. El color verde es por la fricción. Es decir, nosotros estamos empujando el aire hacia afuera. Sin embargo, la naturaleza tiende a equilibrar. ¿Le gusta el equilibrio? ¿No le gusta? Todo está en continuo movimiento, pero es un movimiento controlado. Si tú le metes algo incontrolado, como es lo que hemos hecho, entonces comienzan los efectos secundarios, el intento de control de la naturaleza. Y es ahí el punto más importante que hay. La fricción libera luz. En la ciencia se denomina fotones. Y estos fotones dependen mucho del gas que predomina en el lugar. Es decir, las auroras boreales, si empiezas desde arriba, exactamente lo que hace es del rojo va pasando hacia abajo, hasta el último. ¿Cuál es el último? El verde. Bien, es a nivel del mar. ¿Cuál es el gas que predomina a nivel del mar? Pues el verde, el oxígeno. El oxígeno. Y eso lo dijeron en todas las entrevistas y en todas las investigaciones de Experimento Filadelfia. Lo hubieran puesto, lo hubiera fracasado esto, si hubieran dicho amarillo, azul, rojo, pero no, verde. En ambos casos, en ambos puntos, Norfolk y Filadelfia, color verde. Y eso identifica aún más la veracidad sobre este experimento. Ahora bien, el por qué viajó en dos puntos, ¿por qué se separó? Creo que podemos deducir un poco que lo que hemos contemplado sobre los campos magnéticos, es decir, lo que nos han enseñado, que es esa línea con las dos orejas y una flechita que entra por el norte y sale por el sur, o viceversa, es errónea. Eso aún está enseñándose erróneamente. Y eso que han comenzado a contemplarse otros sistemas, otras variables. Hay que contemplar que la energía entra en el norte y en el sur. Y es en el ecuador
donde se libera esa energía, la energía positiva y la energía negativa en armonía. Una vez que tienes en concepto que sale en armonía y otra vez la energía positiva y negativa entra en sus respectivos lugares, estás predominando de que todo funciona como un reloj. Entra, sale. Solamente cambia el lugar. Es decir, el espacio es el mismo, pero lo que predomina es el tiempo. Siempre se ha dicho que era el espacio el que cambiaba, pero no. El espacio, el lugar en el que estás, siempre es fijo. Es el movimiento el que se aplica al tiempo. Da igual que eres una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. En los 3 casos, siempre habrá tiempo. Y es la misma línea. Más adelante explicaré un poco más. Pero esa es la base. Intentad hacer, por ejemplo, empezar por un punto. Y una dimensión será una línea, por ejemplo. Pero ahora intentad hacer 2 dimensiones con la misma línea. Entonces, conoceréis cómo se aplica el tiempo en esa línea. Y en ese punto ya sabréis no solo cómo hacer 2 dimensiones, sino comprenderéis las 3 dimensiones, que conformarán no solo el círculo, sino la esfera. Entonces comprenderéis cómo funciona todo el movimiento. Y entonces os preguntaréis de la 4ª dimensión, pues la imagen de la galaxia y de todo lo que conlleva en las matemáticas, que es la circunferencia en expansión, es el diseño del caracol. Sin embargo, multiplicado por 2, no os olvidéis, el positivo, que es una línea, y el negativo, que es otra. Así que, ¿qué es lo que ocurrió en el experimento Filadelfia? Pues es fácil. Nosotros cortamos, o mejor dicho, ellos cortaron el tiempo. Es decir, el GPS, lo que da el tiempo a ese objeto, esa energía, lo corta totalmente. Y entonces el universo no sabía dónde ponerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar entre toda la historia dónde estuvo. Y lo más próximo que estuvo fue en Norfolk y Filadelfia. Ese es un punto muy, muy, muy importante. Desde este punto ya sabríais cómo funciona realmente un agujero negro aplicando sobre el Sol. Os explicaré un poco más, me alargaré un poco más sobre esto. Si comprenderéis un poco más la dinámica natural. Imaginad el Sol y lo cortáis en 2. Tenemos 2 secciones. El núcleo y por la otra parte tenemos las corrientes de convección. Pues bien, las corrientes de convección hay que aplicarle el mismo concepto que el núcleo. Es decir, que genera campos magnéticos. ¿Vale? Una vez que comprendes esto, sabes que el núcleo genera el campo magnético con el campo neutro. Sin embargo, las corrientes de convección también tienen ese punto, ese campo magnético neutro. ¿Para qué? Porque ambas luchas generan una especie de vacío o hueco en el cual no solamente existe una sección hueca, sino que el núcleo no es que se transforme en una enana blanca, sino que es una enana blanca. Pasa es que por el efecto succión de las corrientes de convección, de implosión, la enana blanca se expande y esa fuerza de volver otra vez a su estado natural, más todas las fuerzas, es lo que hace que el Sol tenga una gravedad impresionante, con todas las características. Entonces, si conocemos esto, entonces sabemos que si fallan las corrientes de convección, la enana blanca vuelve a su estado original. Pero
En caso contrario, si exactamente eliminamos de la ecuación la enana blanca por un fallo que se destruye, porque por vieja, por cualquier cosa, entonces provoca el agujero negro. La diferencia, las pequeñas diferencias, es que las corrientes de convección creo que tienen también un norte y un sur, por lo que es un poco más controlado. Es decir, es un agujero negro, pero más controlado. No era tan destructivo como lo que pasó en el experimento Filadelfia. Es por eso que el pensamiento de utilizar el Sol como catapulta de espacio dimensional a otros soles, pues sí, no es que factible, sería muy barato. Serían las autoestopistas espaciales del futuro. Oh, vaya, que esto estamos hablando de 1943, que ya es presente. Porque si esto, no me equivoco, hoy en día, naves como la Enterprise o Star Wars o cualquier película, o están igual o son naves obsoletas. Y es así. ¿Y por qué no dicen nada? Pues por los vídeos anteriores. Es que la mentira ha sido tan grande, la han puesto más y más cada día, que claro, por supuesto ahora tienen que dejar escurrir el bulto. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué pactos hicieron? Porque hay que pensar también en que la vida alienígena extraterrestre puede incluso ser más terrestre de lo posible. Es decir, no pensar en imposibles, sino en pensar demasiados posibles. Y por supuesto, en pensar en nuestro futuro. Ahora tenemos el espacio y el tiempo. Y también tenéis el secreto de los campos magnéticos, pero en base del cuerpo humano. Entonces, si nosotros somos capaces de dominar los campos magnéticos, somos capaces de dominar el tiempo. Si somos capaces de dominar el tiempo, entonces habremos superado la etapa evolutiva. Ese es el principio. Utilizar la tecnología solamente como comprensión, pero nunca, absolutamente nunca, como algo más. Entonces, no, me despido aquí, hoy, en Puerta Oculta, y espero haberos ayudado y he intentado comprender esto que es muy importante para el futuro de la humanidad. Espero equivocarme, pero dudo mucho que utilizando las bases electromagnéticas de los reactores de fusión, que funcionan sí o sí, me equivoqué. Entonces, como todo, nos vemos y espero que esto os haya ayudado para aprender un poco más sobre la vida. Gracias y hasta luego.